El profeta Isaías dijo: crecerá alguien delante de Dios, sin ser atractivo, hermoso, ni de buen parecer para que alguien lo admire. Será despreciado y desechado. Será un varón que sufrirá, que experimentará el dolor, como si escondiéramos nuestro rostro para no verlo. Será menospreciado y no lo estimaremos. Aquel varón llevará nuestras enfermedades y sufrirá nuestros dolores. Será herido por nuestra desobediencia, molido por nuestros pecados, y será castigado para que nosotros tengamos paz. Por el sufrimiento de él somos curados. En otra ocasión, el profeta dijo: digan a los de corazón triste, esfuércense y no teman, porque Dios viene a pagar. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán, y el cojo saltará y cantará la lengua del mudo. Hola chicos y chicas de los clubes bíblicos Virtual Coda, les doy la bienvenida. Espero que esta clase sea de mucha bendición para sus vidas. Jesús nació en la ciudad de Belén, sin embargo creció en Galilea y fue allí donde estuvo con sus padres hasta la edad de 30 años. Y la Biblia nos cuenta que estuvo sujeto a sus padres hasta ese momento. Después de esto, empezó el trabajo para el cual había venido a esta tierra. Jesús hizo cosas asombrosas, cosas increíbles que ningún otro hombre ha podido hacer. Empezó su ministerio a la edad de 33 años y a partir de aquí su vida fue para cumplir 3 propósitos principales. El primero de ellos era dar a conocer la palabra de Dios al pueblo de Israel y también enseñar a través del cumplimiento de la ley en su vida. Otro de sus propósitos fue el cumplir todas las cosas que estaban escritas de él en las Escrituras. Y por último, y el más difícil de los trabajos, dar su vida para salvar a la humanidad. Sabemos que Dios habló a Abraham, Isaac y Jacob y que ellos recibieron la promesa de que a través de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas. A David, Dios le prometió que de su descendencia vendría uno que reinaría sobre Israel y cuyo reino sería firme y estable y que sería por la eternidad. Y hubieron muchos profetas que hablaron de un libertador que salvaría a Israel. Y por esto todo Israel esperaba en un Mesías. Jesús hizo muchos milagros en la tierra de Israel. El primero de ellos fue convertir agua en vino. Otra cosa que Jesús hizo fue alimentar a una gran multitud con solo 5 panes y 2 peces. Jesús sanó con solo una palabra de su boca. Otros fueron sanos con solo tocar su ropa. Él caminó sobre las aguas del mar y también calmó una gran tempestad que había ocurrido en el mar. No sé si alguna vez habrás escuchado que hasta los demonios, los espíritus inmundos, le tenían mucho miedo a Jesús. Y Jesús, teniendo compasión de las personas que eran atormentadas por estos espíritus, los liberaba con solo una palabra. Desde que Jesús empezó su ministerio pasaron 3 años en los que Jesús se dedicó a enseñar al pueblo de Israel acerca de la palabra de Dios y cómo obedecer a la ley del Señor. También hizo estos grandes milagros de los que hemos hablado, pero faltaba algo muy importante, el principal propósito que él tenía al venir a esta tierra, y que, como hemos dicho, era dar su vida para salvar a la humanidad. Dios, queriendo librar al ser humano del castigo que le esperaba por haberse alejado de él, decidió idear un plan, y este plan requería sacrificar a alguien muy importante. Dios daría a su único hijo para que entregara su vida por ti y por mí. Desde el principio, muchas personas se acercaban a Jesús solo por los milagros que él hacía. Otros no creían en él. Otros muchos se acercaron a él porque habían creído que él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Un día determinado ocurrió que Jesús, sabiendo que se acercaba el tiempo de cumplir con ese plan que Dios tenía, decidió ir al monte, a una montaña, a orar. Y estando allí y conociendo lo que le esperaba,
lloraba intensamente delante de Dios. Y la Biblia nos cuenta que su sudor era como grandes gotas de sangre. Uno de sus supuestos seguidores había decidido entregar a Jesús a los principales sacerdotes del templo. Y estos deseaban, en definitiva, deshacerse de Jesús. Así que en compañía de ellos fueron a aquel monte y arrestaron a Jesús. Y a partir de aquí empezó uno de los momentos más difíciles que cualquier ser humano podría pasar. Y es que Jesús fue azotado, fue maltratado, fue herido, sufrió mucho a causa de tu pecado y del mío. Es que Jesús era un hombre bueno, nunca hizo algo que mereciera tal castigo. Pero todas estas personas habían sido un instrumento del diablo para deshacerse de aquel hombre tan importante, el único con la capacidad de dar su vida y salvar a la humanidad. Jesús murió en una cruz, fue sacrificado, fue clavado en una cruz. Y todo esto lo pasó por amor a ti y a mí. Si alguna vez te has sentido que nadie te ama, créeme, Jesús hizo algo que nadie más haría por ti. Y lo hizo porque te amaba. Jesús murió. Pero aquí no termina la historia. A diferencia de otras muchas historias de gente que muere por otra, Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó al tercer día. Y fue evidente para todos los que creyeron en Él. Y es que Jesús se presentó a sus discípulos y a uno que no creía, llamado Tomás, incluso le dijo: tócame para que veas que soy real. Jesús está vivo, hoy, al igual que antes. Jesús entregó su vida en sacrificio para pagar por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestros dolores. Él te ama y quiere salvar tu vida, pero depende de ti. Tienes que tomar una decisión. Jesús resucitó como muestra de que había vencido contra el diablo, contra la muerte. Y hoy te da la oportunidad de vencer todas estas cosas también. Dios tiene algo especial para todo aquel que cree en Él. Y es que después de morir, el que cree en Dios tiene una esperanza increíble. Tiene cielos nuevos, tiene un gran palacio que le espera. Si quieres ser parte de esto y si quieres recibir a Jesús como tu Salvador, solo tienes que decírselo con una oración. Así que si quieres entregar tu vida al Señor, solo repite con nosotros esta oración. Señor Jesucristo, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, límpiame, ayúdame a ser obediente a tu palabra y a vivir en santidad. Te entrego mi vida para que desde hoy tú seas el dueño. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para tener derecho a vivir contigo en la eternidad. Amén. Si has hecho con nosotros esta oración, te doy la felicitación y la bienvenida al cuerpo de Cristo. Quiero recordarte que el Señor está a solo una oración de ti. Y del Calvario a mí